Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Scotiabank, Movistar, ICERT, Larraín Vial, Volvo e Inmobiliaria Socobesa. Duna, sonidos de tu mundo. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Consuelo Saavedra, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Consuelo. Buenos días, Nicolás. Anda con Locolina hoy día la Consuelo. Blanco y negro. ¿Cómo estás, Matías? Es un homenaje a los años 50, al blanco y negro, con Lucho Gatica. Oye, sí. Qué triste, ¿eh? Qué triste. Bueno, pero... Me ha encantado, eso sí. Hay tantas cosas que no sabía de Lucho Gatica. Ay, entonces, leer hoy en todos los diarios, ayer en los portales, qué sé yo, la trayectoria, cómo parte en Rancagua y con su hermano y cantando como tonadas, básicamente, a fines de los años 40. Llega por azar. Llega por azar en un programa de Raúl Mata en Radio Minería, que va su hermano a cantar, ¿eh? El hermano, y traía a este cabro chico. Y me dijeron que también cantaba el cabro chico, y el cabro chico le hicieron una audición ahí, y de repente dijeron, uy, el cabro chico que canta bien. Precioso, y además toda la historia de la internacionalización, cómo logras internacionalizarte en los años 50, un veinteañero, parte a México y qué sé yo, codeándose con Elvis Presley después, de las películas, y apropiándose de un género. Ahí está. Bésame Lucho. De un género que venía de Cuba y al final termina haciéndolo propio un chileno en México. Entonces, que me pasó una cosa muy curiosa con Lucho Gatica, que yo... o sea, para mí Lucho Gatica siempre formó parte del panorama de uno, del paisaje, pero como que uno no lo valoraba mucho. Además, como estaba su hermano Arturo, que vivía en Chile, uno tenía la tendencia a confundirlo, pero en las novelas de Vargas Llosa empecé a... La tía Julia y el escribidor, ahí sale. Y también en la tía Julia y el escribidor sobre todo. Llega Bryce Echenique, que aparece, de Gabriel Infante. O sea, veo cuando la literatura latinoamericana, sobre todo el mundo de los 50, uno empieza a ver la figura de Lucho Gatica y uno dice, a ver, pero parece que, ahora, ¿cómo? Esto es bastante más de lo que yo me imaginaba. Y yo por razones de trabajo me tocó ir bastante a México en alguna época, y ahí sí, conversando con gente de medios en México, cuando te hablaban o sea, para ellos Chile era, te va a gustar, era Lucho Gatica y Carlos Reynoso. Sí, por supuesto. O sea, la imagen de Chile eran Lucho Gatica y Carlos Reynoso. A unos niveles muy, muy, muy impresionantes. Y entonces en fondo poco descubrí, y el Bésame Mucho, como Bésame Lucho, como le decían efectivamente, como creo que se lo veía Mauricio Jürgensen o alguien, una cosa. Pero era un tipo de unas características globales. O sea, si hoy día, si la carrera Gatica, con la calidad que tiene, fuera hoy día, probablemente podríamos pensar en un fenómeno así tipo el Luis Fonsi o cosas por el estilo, por la capacidad, la facilidad para globalizarse, y por la no existencia de barreras idiomáticas. Pero no. Lo otro que destacar sería la capacidad de escoger repertorio, de desarrollar un estilo tan propio de cantar, de usar su voz, que lo imitaban como cantaba. La versión de los Beatles, como no hace divertido que te versionen los Beatles. Impresionante. Muy... Y un día saliendo de un recital le dicen que Frank Sinatra lo está esperando, que por favor pase. Esa no la vi. Y Frank Sinatra hace callar a todo un foyer que había, le dice, y presenta a Lucho Gatica como diciendo, esta es la voz más linda que he escuchado, Ava Gardner. Estamos hablando de ese nivel. Fíjate, Consuelo, que dices tú. Ava Gardner. Me acuerdo de una rutina de los Luthiers. ¿Lo ubican ese? No, yo me acuerdo. Siempre que decía Avant-Garde, entonces se confundía con Avant-Garde y Ava Gardner. Y cada vez que decía, pues la Avant-Garde. Porque la Avant-Garde decía, Avant-Garde, qué mina. Perdón, disvariar un poco más de Lucho Gatica a Lelutier. No, yo llego a Luis Miguel Dominguín, que se la había contado, pero no la contaré públicamente. Tú dices que la elección del repertorio, lo que pasa es que calzó el máximo brillo, el apogeo de la carrera de Lucho Gatica con el apogeo del bolero.
1950, 60. Entonces todos los creadores le ponían como en bandeja a Lucho Gatica los mejores temas que él los llevaba, porque Lucho Gatica era capaz de llevarlos al punto más alto. Entonces hubo una sinergia enorme entre la creación y la interpretación de Lucho Gatica, el chileno más internacional probablemente. Alguien me contó el otro día y una analogía, alguien que había estado en Portugal, en Lisboa, y que conoció un panteón nacional. Y en ese panteón nacional están desde Vasco da Gama hasta, qué sé yo, los más recientes figuras nacionales de nivel, así, qué sé yo, los escritores, estaría, ¿cómo se llama el escritor de Saramago? Está Eusebio, la Pantera Negra, esos grandes figuras. Y una de las discusiones, paréntesis, era si iba a estar o no Cristiano Ronaldo. Esas son las discusiones del día de hoy. En el Panteón Nacional. En el Panteón Nacional, que están todos juntos, casi una selección de los portugueses. Este tipo sin duda estaría en ese panteón nacional aquí. Este es un tipo del nivel de internacionalización que nadie se enoje, pero de Neruda. Y voy a ir a otra disciplina totalmente distinta, de Elías Figueroa. Esos tipos que llegan al Olimpo, al verdadero Olimpo de su disciplina, que son lo máximo de expresión mundial de su disciplina. Neruda lo logró sin duda, Elías Figueroa lo suyo sin duda, Lucho Gatica en el bolero y en la música de esos años sin duda. Me puedo quedar corto y habrá otros chilenos o chilenas que lo estén, la Gabriela Mistral a lo mejor. Pero este nivel de Lucho Gatica para las nuevas generaciones, el 2012 lo pifiaron aquí. ¿Ustedes saben esa historia? Lo pifiaron cuando se subió al Festival de Viña en una muy mala programación, de un día que había mucho público juvenil y además... Que no tenía ni idea quién era. Claro, y además que tuvo un problema con las pistas, un problema con la grabación que tenía detrás de música. Él fue a cantar con Antonio Prieto, Blanca y Radiante va la novia. Se tupieron un poco con las pistas, no escuchaban bien, el sonido estaba mal, los pifiaron tremendamente a Lucho Gatica y parece que se bajó olímpico con el karate que tenía y dijo, no, yo no escuché ninguna pifia. Así, parece que no, Antonio le pasó algo. Cuenta Marcelo Contreras, claro. La historia de la conferencia de prensa o algo así, en la tercera, después de ese episodio, dice, bueno, y las pifias. Bueno, lo lamento mucho por Antonio, me da mucha pena Antonio. O sea, las pifias no eran para él, eran para Prieto. Contreras me contó esa historia, no es que yo que me acuerde de la misma, él me la contó ayer en Nada Personal, conversamos con Marcelo que nos contó esa historia. Pero bueno, un inmenso artista como Lucho Gatica ha muerto. 90 años. No es poco. 8 de la mañana con 9 minutos. Está desordenado el Parlamento. O sea, por una parte se está ordenando contra todos los pronósticos del proyecto de presupuesto. Salió aula segura. Detrás del gobierno se ordenan. Y pero en todo lo demás... se empiezan a deshilachar otras cositas chicas y por lugares bastante inesperados. Creo que evidentemente lo que pasó en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados con el proyecto del Sename es un ejemplo. Es un ejemplo de ello. Toda la discusión estaba conversando recién la Mónica Pérez en Duna en Punto con Zafirio. Sí, con Zafirio, el diputado. Exactamente. Y esto es la discusión de finanzas. Se sigue financiando con el aumento de la subvención tan potente, tan importante que está proponiendo el gobierno a las instituciones colaboradoras, muchas de las cuales han sido muy cuestionadas por los estándares que manejan. Que René Zafirio ha sido de los más críticos, evidentemente, y que al final es un negociado. Eso versus promover otras maneras, probablemente más vinculadas a familias o a la familia extendida de los niños o a familias de acogida que los puedan tener por un periodo más largo sin tener que institucionalizarlos, mientras desarrollas también un modelo de casas más chiquititas como todas estas que se están piloteando a través del Hogar de Cristo. Esa es básicamente la pelea, pero es bien sorprendente lo que pasó con un diputado de Renovación Nacional que no se alinea en esta oportunidad y al que yo me parece ya que hay que empezar a poner bastante atención, que es Leonidas Romero. Que no es, recordemos que fue el del altercado con el comandante en jefe del ejército. Exactamente, ha tenido dichos muy polémicos contra la actriz Daniela Vega. Él es evangélico. Evangélico, sí. Él es full evangélico, hijo de pastor evangélico, coronel. Primer alcalde no coronel del ejército. Coronel. Primer concejal y primer alcalde de derecha de coronel en su historia. Es un tipo que tiene un carácter muy potente y a ratos muy beligerante, y como que no obedece mucho a matrices que uno pudiera tener preconcebidas en la cabeza. Hay que tener atención, estoy de acuerdo con él. Claro, porque ya tenemos
3, o sea, la primera vez alguien dice, bueno, cámara nueva, no todo uno conoce, todo el mundo, todos los parlamentarios dicen, ¿quién es el diputado Romero? Y ya vamos 3 con que llama la atención, ahora ya por un asunto derechamente parlamentario, digamos, de legal, ya no es porque dice alguna brutalidad o trata de alguna manera a alguien, sino por ya una mirada política respecto a un tema que no solo propone el gobierno, sino que el gobierno propone como una de sus prioridades con los niños primero. Entonces, viene... a propósito de lo del diputado Romero, anoche me puse a leer otro asunto vinculado con el mundo evangélico. Es un artículo de CIPER, que es fundamentalmente sobre financiamiento. ¿De qué manera los últimos 2 gobiernos han ido entregando, algo que se hace regularmente con muchas denominaciones religiosas, con muchas iglesias, entregando en comodato por X cantidad de años propiedades, ya, a iglesias? Entonces es un análisis de todas las propiedades que se han entregado a las diferentes iglesias evangélicas y tratan de hacer un link como con vinculaciones políticas. Ponte tú, cuentan que un asesor muy importante del ministro de Bienes Nacionales, que era Víctor Osorio, que era de la izquierda cristiana, pertenecía a la misma iglesia del obispo Durán. Entonces trata de hacer un link al artículo de CIPER, digamos que lo hace, pero yo no sé si uno hace una comparación quizás con un ejemplo católico, si el link, o sea, si la evidencia quizás se te deshilacha, pero de que tenía un asesor que estaba vinculado al obispo Durán, entonces que le entregaron muchas propiedades en comodato a esa iglesia, pero bueno, hace todo un mapeo y hace un análisis de la zona cercana a Coronel, Lota, de cómo se ha ido convirtiendo de un bastión de la izquierda a un bastión evangélico, y cómo el diputado Kast, y eso me pareció bien interesante, como el exdiputado, Kast, y candidato presidencial, José Antonio Kast, de él estoy hablando, obtiene un porcentaje muchísimo mayor en todas las zonas evangélicas en comparación con el promedio que sacó en el país. Recomiendo el artículo porque son datos que, como una pequeña minería de datos que uno no siempre tiene como presente en la retina. O sea, ahora, volviendo un poco al tema original, o sea, al desorden, yo quiero, y yo quiero terminar en Guillermo Telíe, pero empecemos por lo que planteamos. Escuché con mucha atención al diputado Zafirio, con más atención de la que quería porque estaba en un taco, pero... Y terrible. Pero... Tengo que... Sí, tenemos hay un par de cuñas de él. Si quieren la ponemos ahí en la que él hace la diferencia, pero que después no hace la diferencia. Es el Ejecutivo que manda un proyecto para obtener mayor financiamiento sin discriminar a aquellas instituciones que lo han hecho bien respecto de las que lo han hecho mal. Ya. Y cuando digo que lo han hecho mal no porque hayan administrado mal los recursos, sino porque han cometido delitos, porque tienen personas que están siendo imputadas, que han sido condenadas por delitos. El diputado Zafirio dice eso y a uno le parece del todo razonable lo que está planteando. El problema es que un par de minutos después, en la misma entrevista, dice que cuando va la señora Tonda, yo no sé si lo hay un poco despectivo el tono, digamos, la señora Tonda, no la ministra Tonda, no tengo idea. La directora del Sename. La directora del Sename, Susana Tonda. Bueno, era lo mismo, es un detalle menor. Él sostiene que que Susana Tonda da a conocer una lista y que él le muestra, que él compara la lista y le dice que en todas las organizaciones que serían supuestamente afectadas hay personas procesadas. Y hay personas que han afectado gravemente los derechos de los niños. Dice, el diputado Zafirio dice, en todas. O sea, primero dice, no discrimina entre las buenas y las malas, y después dice en todas. En todas. O sea, y además el diputado Zafirio después plantea una serie de cosas que pueden resultar muy razonables, pero que en el sentido de la urgencia se complican. ¿Cuál es el que hay que establecer un sistema de control primero, que hay que capacitar antes, que como sociedad tenemos que tomar una decisión? Y yo creo que es un poquito más largo, digamos, en términos prácticos. Algunas de las instituciones que se ven afectadas por los menores ingresos, hay otras que no han querido hablar, que prefieren que estas cosas funcionen, digamos, en instancias más técnicas y no tan públicas, pero algunos han sostenido que hay un sesgo por parte de quienes se oponen a entregarle el rol a los privados, y que finalmente lo que hay aquí es una cosa ideológica. A mí me da la impresión que el diputado Zafirio no estaba en esa. Yo creo que el diputado Zafirio está en una cruzada, muy atendible en su minuto, pero una cruzada que de repente se empieza a convertir casi en una
cosa un poco monotemática respecto del destino de los fondos. Pero yo creo que es importante que el diputado Zafiro aclarara si en instituciones como María Ayuda, como el Hogar de Cristo, y una serie de instituciones más, también hay casos de este tipo, y si esto tiene que ver efectivamente, como él sostiene, que es lo más grave, que dice que son platas que no van a los niños, sino que van a las instituciones. Si son instituciones que se dedican a ayudar a los niños, yo no entiendo cómo podría producirse esa diferencia, pero el diputado Zafiro lo debe tener claro, y sería importante que lo planteara. Se van a ir a pagar sueldos, a mejorar, a pagar deuda, no van a llegar a los niños. ¿Por qué no van a llegar a los niños? ¿Son necesariamente estas organizaciones, estas OCA, son necesariamente organizaciones en las cuales, como uno podría derivar del discurso del diputado Zafiro, se tortura, se castiga, se confina a los niños que caen en esos lugares? ¿Hay excepciones? ¿Cómo se legisla para las excepciones o cómo se legisla para lo general? Yo creo que el diputado Zafiro, que tuvo un muy buen punto cuando inicia la discusión de este tema, hay que reconocerle que lo inicia, hoy día probablemente está demasiado metido en el medio del problema, y lo que él quiere es que desaparezcan las instituciones privadas. ¿Y tenemos un Estado que es capaz de hacerlo? No siempre, al menos. Y no todas las privadas serán tan buenas ni todas tan malas, como todo en la vida. Como todo en la vida. Matizado. Como toda la vida. Ahora, el plan piloto del que se ha hablado, un plan piloto que es una organización privada. El Hogar de Cristo. Claro. O sea, y el que se mira como elemento de referencia. Yo le escuchaba el otro día en una conferencia del ministro Alfredo Moreno, que decía que de vivienda, el que más sabe en Chile no es el Ministerio de Vivienda, de vivienda social. El que más sabe en Chile no es el Ministerio de Vivienda, sino que el Techo para Chile. Y que por lo tanto, ¿y por qué el Techo para Chile es privado? Vamos a dejar de preguntarle al Techo para Chile, vamos a dejar de integrarlo. Entonces, ahí es donde uno... Una sociedad que prescinde de su sociedad civil, para que la redundancia, es una sociedad completa. ¿Quién pretende que el desarrollo de todos los conocimientos y el desarrollo de todas las técnicas, sea cual sea el ámbito, va a estar exclusivamente en lo público o exclusivamente en lo privado? Sería absolutamente miope, ideológico, torpe y cortoplacista. Es la capacidad de integrar a los distintos. Claro, o sea, es suponer que el Estado lo hace todo bien y que los privados lo hacen todo mal. Pero volviendo al ámbito de análisis que planteaba O al revés, o al revés también funciona. Otros que creen que solo lo privado bien y solo lo público mal. Pero lo estoy... Sí, me lo compro completo. Aquí estamos de acuerdo. Me lo compro completo. Ahora, si alguien fue a escuchar a Sloterdijk ayer, bueno, la verdad que se quedé preocupado, porque para Sloterdijk el Estado es una... En fin, da lo mismo, ¿no? Estamos muy de disquisición hoy día. No, pero volviendo al ámbito de análisis que plantea la Consuelo, que creo que es interesante, tenemos un diputado RN que marca una diferencia. Tenemos al diputado Zafiro, que recordemos que el diputado Zafiro fue electo como independiente. Yo entiendo que el diputado Zafiro es el único auténticamente independiente, el único diputado, el único parlamentario auténticamente independiente que hoy día existe en ambas cámaras, y que tiene un rol bastante particular, ¿eh? No es tan querido en uno y en otro lado, y un cierto desorden que en el caso del mundo de la izquierda, desorden que afortunadamente en cierta medida se ha convertido en orden a partir de yo entiendo que la U de Renovación Nacional ha sido bastante claro que no van a llegar a la locura de pedir la destitución de Gabriel Boric y de Maite Orsini, que era lo que estaba pidiendo gente vinculada y el propio exdiputado José Antonio Kast, digamos, que es pedir la destitución. Yo entiendo, por lo menos leí unas declaraciones ayer de Javier Macaya, en que sostenía que no había ninguna posibilidad que eso ocurriera. Entiendo que Renovación Nacional ha dicho lo mismo, que es ir un poquito demasiado lejos. Ya entrevistamos a Macaya ayer en la tarde aquí con la José Echea, y una de las cosas que decía, entre otros argumentos, que no estaba tan seguro que ameritar hacerlo, pero tampoco para no victimizar. Porque de lo contrario, si se empieza a eventualmente a victimizar a Boric y qué sé yo, se va a transformar y se va a polarizar. Era uno de los argumentos, no todo por el cual se prefiero negaba. que el argumento fondo sea que no hay mérito más que el cálculo político respecto a qué conviene o qué no conviene. Pero en fin, en todo caso, difícilmente podría llegarse a una institución. Ahora, el punto práctico es que hay una pugna al interior del Frente Amplio, que además es una pugna soterrada, no están las cosas claras en la acción una mayoría en lo más mínimo, y ahora empieza a apuntarse hacia la figura de Guillermo Tellier en esas materias.
El apuntar a la figura de Guillermo Tellier no es menor, en función que Tellier ha tenido dichos anteriores respecto a la muerte de Jaime Guzmán, el secuestro de Christian Edwards, en los cuales uno podría encontrar bastantes elementos de crítica. Claro, es que son dos cosas. Uno es el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que finalmente el ex diputado Kast, si bien son poquitas las firmas que necesitaba para hacer la solicitud o la petición, elevar, qué sé yo, la petición, en este caso en particular era por haber afectado el honor de la nación, ¿ya? Pero bueno, eso no prendió. Y por otro lado, tienes el carril parlamentario, que es en la Comisión de Ética. Y ahí en la Comisión de Ética es donde participa Tellier y por eso se está pensando desde la UDI que se deberá inhabilitar el diputado comunista. Pero básicamente una nueva oportunidad para sacar al pizarrón a Tellier respecto a cosas que dijo en otras oportunidades respecto a la muerte de Jaime Guzmán y el secuestro de Christian Edwards. O sea, básicamente es una oportunidad para sacarlo al pizarrón, censurarlo en su participación en la Comisión de Ética respecto a las acciones de la diputada Orsini y el diputado Boric. Entonces, por ahí va el punto. Lo que pasa es que también aquí hay una discusión que podría convertirse en una discusión más amplia y más de fondo, y que tiene que ver con los dichosos contextos. El lunes estuve con un querido amigo mío, abogado vinculado al tema de los derechos humanos, un hombre de izquierda, etcétera, y que me decía, mira, si el problema que tenemos nosotros es que los contextos nos gustan para nosotros, pero no nos gustan para los demás. Entonces, el contexto, o sea, porque ¿qué es lo que hay en quienes intentan justificar a Palma Salamanca? Contexto, puro contexto. ¿Qué es lo que hay pero el contexto es tergiversar la historia, es escribir la historia de nuevo, cuando se trata de situaciones que afectaron al mundo de la izquierda en este país, que fueron dramáticas. Entonces, yo creo que está agitadito el panorama y finalmente las cosas no vienen claras y hay poca disciplina interna, de eso que duda cabe. Pero lo único que parece ordenado en ese sentido, es el gobierno. 8:20 con 23 minutos. Donde no parecen las cosas muy claras, ni parece que tengamos todos los antecedentes sobre la mesa aún, pero ya se empiezan a vislumbrar, es en el escándalo de Carabineros y en este vínculo o esta trenza que en algún momento se tejió con la Contraloría General de la República. Quien lleva este caso es el fiscal de Magallanes, curiosamente. Sí. Hay que recordar por qué Magallanes. Bueno, porque el primer antecedente que surge del Paco Gate es un carabinero que estaba con asiento en Magallanes en ese momento. Y de ahí toma el caso y de ahí él lo sigue. Y el fiscal ha venido, el fiscal Eugenio Campos, ha venido a Santiago bastantes veces. De hecho, la semana pasada estuvo aquí en Santiago, según yo pude corroborar ayer. Estuvo en conversaciones en Contraloría y estuvo en conversaciones también con la ministra en visita, la ministra Romy Rutherford, que es la jueza que está investigando estos millonarios fraude. A ver, ¿qué cosas aparecen interesantes que hoy se han dado a conocer? El Mercurio trae una versión, yo ayer estuve reporteando y que iba en la misma línea, que se ha detectado que el año 2010 en algún momento desapareció, hubo una reunión entre el Contralor. No son necesariamente temas que alguien pueda hoy día juntarlos, pero son antecedentes que van operando en vías paralelas. No quiero decir que necesariamente que una cosa lleva a la otra. El 2010 desapareció un sumario que se hizo a Carabineros. Fue un sumario que empezó desde Contraloría a Carabineros y que avanzó de manera mucho más lenta de lo normal, con muchos más tropiezos y obstáculos de lo normal, y que en algún momento definitivamente fue decayendo. Insisto, no tengo ninguna capacidad responsable de decir que tenga que ver, pero coincide en esa época con una reunión que se conoce en Contraloría del entonces Contralor Ramiro Mendoza con el entonces general director de Carabineros Eduardo Gordon, y coincide, por eso es que lo que el fiscal hay que ver si el fiscal o la ministra de visita algún día logran que estos dos temas ensamblen. El fiscal Campos. El fiscal Campos y la ministra Rutherford, en cuanto a que tiene que ver con una gestión hecha por Gordon para que ese sumario
decayera. Lo que sí está claro es que hoy, y eso lo puedo decir de manera bastante responsable por personas que estuve ayer conversando en la Contraloría General de la República, es imposible encontrar ese sumario hoy día. Físicamente ese sumario desapareció. O sea, lo destruyeron. Ese sumario está hecho humo. Y se sabe que se evaporó. Y se sabe que existió. En un momento. Hay un repertorio. Exactamente. Hay repertorios que son muy por encima, muy superficiales, que hablan de ese sumario, pero cuando hacen doble clic para ir a buscar ese sumario, no está. No está ese sumario. Hay antecedentes que hablan de que la posibilidad de que la semana pasada se juntara el fiscal Eugenio Campos con la ministra Rutherford, que indicarían que el fiscal no solamente estaría en condiciones de llamar a algunas personas de la ex miembros de la fiscalía a prestar declaraciones como testigos, sino que habría hecho una denuncia directamente a ex miembros de la Contraloría, y una de estas personas de la cual el fiscal estaría denunciando, ya no solo citando como testigo, sería a la propia ex subcontralora Dorothy Pérez. Hay antecedentes de... Ahora eso es condicional, podría ocurrir, ¿no? Claro, porque la verdad, para serte bien franco, y tengo una versión, pero que no he podido chequear, pero la versión es bastante confiable, la que tengo yo de que eso habría pasado la semana pasada, y para ser bien franco, yo no he podido tomar contacto con el fiscal, porque los fiscales no suelen no hablar con la prensa. Yo traté de hacerlo, está en Magallanes. Yo pensaba que era todo lo contrario, que hablaba con la prensa. No sé, habrá que tener algún nexo de confianza, y yo no lo tengo con el fiscal. Traté de hablar con él y no lo logré. Se comunicaron conmigo de la Fiscalía de Magallanes ayer para preguntar qué necesitaba, pero no logré hablar con el fiscal para chequear este tema. Pero es que no pensaba ponerlo sobre la mesa, pero es que el Mercurio trae una versión hoy día que es bastante similar a la que tengo yo. Se la conté de hecho anoche a la Consuelo, y la Consuelo me muestra esa crónica hoy día, y va muy de la mano. Claro, lo que pasa es que tiene el detalle de personas que ya han entregado su testimonio, entonces claro, que está en sumario. Un señor, por ejemplo, fiscalizador de la Contraloría, Guillermo Urrutia, relata cómo se puso término a la investigación administrativa, o sea, este sumario que se hizo por el tema Carabineros dentro de Contraloría. El 2010, las razones que recibió el fiscal del sumario, el fallecido Marcelo Freihofer, o sea, el que hizo el sumario ya no está. Dice, don Marcelo me dijo, anda a retirar el documento a Carabineros, y yo le pregunté, este señor Urrutia, ¿por qué? Él me dijo, porque vinieron a hablar de Carabineros. Ya, y después relata también algunas declaraciones que ha hecho el excontralor Ramiro Mendoza. También se habla de una reunión que no está muy claro si se concretó o no entre Eduardo Gordon y Ramiro Mendoza. Y bueno, aparece aquí en esta crónica del Mercurio varios extractos de las declaraciones que han hecho las personas que ya les ha tocado ir a hablar con el fiscal. La carpeta investigativa de este caso, del Paco Gate, en lo relacionado con Contraloría, y este sumario que se inició pero de manera muy poco rigurosa, con muy poca, o que de alguna manera se desinfló y que alguien aparentemente lo metió debajo del cajón para que no siguiera, habla de un informe de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero, existe ese informe, está en la carpeta investigativa, y habla de pagos millonarios, pero millonarios en serio, con cientos de millones de pesos a funcionarios de la Contraloría de alta graduación en su momento, y son personas que de alguna manera seguramente esto es un tema que está a punto de salir. Pero ¿es la UAF la que...? La UAF es la que hace el informe financiero que habla de depósitos perfecto, de cientos de millones de pesos que eso calza con en las cuentas de algunos exfuncionarios de la Contraloría que no están en la séptima oficina del séptimo subsuelo, sino más bien a niveles bastante altos en la Contraloría. Claro, lo que pasa es que, porque uno podría entender, pero porque la UAF, efectivamente la UAF lo que hace es recibir reportes de operaciones sospechosas, que son, por ejemplo, depósitos cuantiosos en cuentas corrientes de gente que habitualmente tiene movimientos más bajos, o operaciones en efectivo, en fin, o sea, eso hace calzar, digamos, porque uno podría decir, ¿qué tiene que ver la UAF? Calza con eso. Lo que yo no tengo claro es si este famoso sumario se hizo o es la orden de realizar el sumario que se suspende. Partió el sumario, se inició y de manera particularmente lento en algún momento. Anduvo y tenía algunos elementos, avanzó porque desapareció.
Y hay un funcionario que no sé el apellido exacto, no sé si calza exactamente con el señor Urrutia. Que es el que habla, claro. Y él a tiene toda una... que murió, digamos. Y claro, y que trabajaba con él y habla de reuniones, a los que lo citaron y que esto pasa después. Bueno, él da toda una teoría respecto de por qué sucedió y él habla de que se ordenó la suspensión de la investigación. Hay un funcionario que no sé si coincide con el señor Urrutia que cita el Mercurio hoy día, pero hay un funcionario que en algún momento llega a las oficinas altas de la Contraloría a plantear, a la actual Contraloría General de la República, con un papel, a plantear: esto es un documento que habla de un sumario que está perdido, que se había buscado, que no había antecedentes de que el sumario hubiera avanzado, y con este papel, con este antecedente, que es una suerte de repertorio, que es una de las pruebas y una de las muestras de que en un momento se avanzó, y más de lo que algunos quisieran, y más de lo que algunos pretenden o creen que se avanzó en el sumario. Este es el papel que tiene un repertorio número 77 algo, no lo recuerdo, y esto cayó en manos de la Contraloría actual. Empezaron a tirar el hilito, a buscar, pero nunca se pudo llegar a más antecedentes. El fiscal está muy encima, está viniendo a Santiago, se está juntando con la ministra en visita, Rutherford, y probablemente a lo mejor conocemos luego algunas medidas de avance en la investigación, o algunas medidas, como se dice, que cite algunas declaraciones, que haya diligencias que sean muy llamativas muy pronto, en el caso del Paco Gate en relación con la Contraloría General de la República. 8:30 con 32 minutos. Trabajas en construcción y todavía estás lejos de tu casa propia. En la Cámara Chilena de la Construcción te quieren acercar a ser propietario con opciones de crédito y apoyo en todo el proceso. Completa el tope de tu APB antes del 31 de diciembre y obtén importantes beneficios tributarios. Ahorra en AFP Habitat. 15 años número 1 en rentabilidad en todos los fondos. ¿Sabías que el Centro del Niño Clínica Alemana de la ADESA cuenta con un programa de atención multidisciplinaria para niños con necesidades especiales? Así es, para niños con fibrosis quística, daño neurológico severo, problemas inmunológicos, entre otros. Conoce más en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Hace tiempo que tienes un viaje en mente, decídete hacerlo con Scotiabank. Hazte cliente hoy en sus sucursales o en scotiabank.cl. Contrata la fibra Movistar Empresas de 200 megas y tiene una oficina más conectada, mejor internet, más negocios. Obténlo por 25.990 pesos mensuales, exclusivo contratando online en movistar.cl/empresas. Movistar elige todo. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce ISET Chile. Firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contacta al 236-07175 o ingresa a www.e-setchile.cl. ISETchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchchile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. Y si me acompañan por aquí, se encontrarán con una serie de modelos con descuentos irrepetibles que se juntarán en este final de temporada para que tú seas el protagonista de las calles. Encuentra en Volvo los vehículos más comentados del año con precios únicos. Es tu oportunidad, te lo vas a perder. ¿Y le gustaría un test drive? Bueno. Season final. Termina la temporada 2018 con los imperdibles descuentos de Volvo y descubre la innovación, la tecnología y el diseño escandinavo en todos nuestros modelos. Volvo. Innovation made by Sweden. Consorcio, con todo. Confianza. Contentos. Contigo. Conectados. Conforme. Con alegría. Con amor. Con asesoría. Con todo. En Consorcio tenemos lo que necesitas para que disfrutes tu vida con todo. Por eso estamos contigo con seguros, con previsión, con ahorro, con todo lo que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl. ¿A cuánto estás de tu casa propia? ¿Lejos? Pero puedes estar cerca, más cerca. Ahora puedes estar mucho más cerca.
Porque en la Cámara Chilena de la Construcción queremos facilitar el camino para que los trabajadores de la construcción sean propietarios, asesorándolos y acompañándolos en todo el proceso, ampliando además las opciones de acceder a un crédito hipotecario. Infórmate en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. En AFP Habitat, nuestro compromiso es trabajar para entregar siempre un mejor futuro a nuestros clientes. Por eso, te invitamos a completar el tope de tu ahorro en APB hasta el 31 de diciembre y así puedas obtener importantes beneficios tributarios. AFP Habitat, 15 años número 1 en rentabilidad en todos los fondos. En cada etapa de tu vida, hemos sido y somos tu mejor decisión. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Que nada te detenga es pasar de escuchar a escuchar. Decídete a hacerlo con tus tarjetas de crédito Scotiabank. Hazte cliente hoy en nuestras sucursales o en scotiabank.cl. Scotiabank. Tú decides, nosotros te asesoramos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. Invertir es simple cuando la asesoría es permanente. Por eso en la Reinvial ha sido destacado como la mejor entidad asesora de clientes de alto patrimonio en Chile por las revistas filiales de The Financial Times, PWM y The Bankers. Conoce sobre este premio y más en lareinvial.com. La Reinvial, invertir es simple. Season Final. Con Volvo eres el protagonista de la mejor serie. No te pierdas los modelos originales de Volvo a partir de 14.490.000 pesos con financiamiento Forum y bonos de hasta 4.500.000 pesos. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl y en toda la red de concesionarios. Volvo Innovation Made by Sweden. 1000 metros cuadrados de infinitas posibilidades. Así se vive Casa Quinta, un condominio de parcelas en Maipú, donde podrás tener todo lo que siempre quisiste, como una piscina, una huerta o una cancha. Descubre más en socobesa.cl/Casa Quinta. Socobesa, todo es diseño. Y en Consorcio están contigo con todo lo que necesitas para disfrutar de tu vida al máximo, con seguros, con previsión, con ahorro. Consorcio, tu vida es lo que los mueve. Esta sí es noticia. Arrienda el fin de semana o en los feriados y aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Sácale el jugo a tu descanso porque además acumulas millas LATAM Pass. Haz tu reserva en hertz.cl. Son las 8:39. Está con nosotros don Eugenio Tironi. Eugenio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Está con libro nuevo, pero eres editor en esta oportunidad. ¿O escribiste Soy una algún mezcla, artículo? porque lo que el libro, en cierto modo, colapsa algunas cosas que yo había escrito antes sobre este tema de los desbordes y las controversias, cómo gestionar los conflictos, las diferencias que suscita el mundo actual. Y además contiene una serie de artículos que hacen una exposición y una revisión crítica de experiencias que hemos tenido en esta materia desde la consultora que yo presido. O sea, básicamente sistematiza, bueno, me imagino que ustedes en la consultora lo tienen adentro, pero sistematiza y comparte y pone como en estudio de casos la manera en que ustedes trabajan con las comunidades cuando llega alguien, alguna empresa o algo. Pero también hay una cierta visión crítica que viene de académicos que tienen estándares mucho más altos y que no están para nada interesados en los temas así clásicamente de reputación o imagen corporativa, sino que tiene una visión más crítica respecto de este tipo de dispositivos. Entonces, es un diálogo en cierto modo entre no es una apología del modelo, digamos. No. También incluye practitioners y académico y crítico, ¿no? Que tiene una visión mucho más muy distinta. Ellos están buscando la verdad científica, el conocimiento. Lo que nosotros estamos buscando más bien el encauzar este tipo de discrepancia que a través de los canales tradicionales que conocemos, digamos, de la democracia delegativa y representativa, se está haciendo cada vez más difícil de enfrentar. Porque además como que la razón científica que parecía tan incuestionable hoy día se encuentra con límite. Un mejor ejemplo yo creo que el caso de Puchuncaví, Agrea, Ventanas, Quintero, en que todavía los propios científicos o expertos no se ponen de acuerdo en qué es lo que pasó.
además una cuestión que se escapó de las manos de todo el racionamiento ingenieril, económico. Qué interesante que pongas ese ejemplo. Si llegara, claro que tendría que ser todo el consorcio de las empresas, ponerse de acuerdo y llegar a golpear la puerta de Tironillo Asociado y dijera, manéjame esta crisis con el diseño que ustedes tienen. ¿Por dónde podría uno, o no sé si quizás has trabajado en particular con alguna de las empresas, pero ahí es un ejemplo de todo un cordón industrial, digamos. ¿Cómo podría uno abordar una crisis de esa profundidad con una comunidad tan herida y tan postergada y tan dañada por la acción de las empresas y también de un gobierno que miró para el lado por muchos años? O de una institucionalidad gubernamental que miró para el lado. Bueno, se han hecho harto esfuerzo, entonces, en esta dirección. Yo creo que partiría por decir que bienvenida a la así llamada crisis. O sea, estamos reconociendo que aquí hubo un desborde. O sea, hubo un fenómeno que escapó a toda predicción, que no sabemos muy bien cuáles son sus orígenes, reconozcamos eso. No sabemos tampoco cuáles van a ser sus consecuencias. Segundo, aceptemos que aquí los que estamos viviendo en esta zona tenemos que convivir, o sea, tenemos que construir un cierto porvenir común, tenemos que darle una oportunidad a vivir en paz. Si no estamos de acuerdo con eso, no es posible ninguna búsqueda de entendimiento. Tercero, reconozcamos que todos sabemos algo aquí, que el conocimiento no está monopolizado por los expertos. Aquí hay familias que han vivido estos 40 años, 50 años, y que por tanto tienen un conocimiento acumulado en su cuerpo, en su historia, en su trayectoria familiar, que no lo pueden verbalizar como lo haría un científico y mostrarlo a través de índices ni de gráficos, pero tiene un conocimiento que es tanto más válido que el de los expertos. Por tanto, establezcamos condiciones de simetría en el diálogo, en la conversación. Eso es muy potente. Luego tratemos de acotar lo más posible este asunto, siempre en el entendido que tenemos que encontrar una manera de convivir. Establezcamos soluciones que muchas veces son parciales, son provisionales, son revisables, y que tienen que ser evaluables y tienen que ser monitoreadas de una manera en que todos los que participan puedan controlarlos 24/7, o sea que todos podamos estar seguros de que el sistema de evaluación es legítimo. Y yo creo que por ahí se puede intentar encarar esto. Yo no creo que esta cuestión se vaya a arreglar ni por la pura vía de un golpe de autoridad, porque la autoridad no tiene hoy día la credibilidad que tenía en el pasado, ni tampoco se puede arreglar por la vía de que expulsemos a toda la industria, por ejemplo, porque eso destruye buena parte de la fuente de trabajo de la gente que vive allá. La cosa que voy a hacer una sobresimplificación. Porque en el fondo, alguien podría deducir lo que tú estás diciendo, no digo que lo hayas dicho, alguien podría deducir lo que tú estás diciendo, que mire, bastaría con que hubiera una aplicación en línea para que la gente en su teléfono celular pudiera tener acceso a las 24 horas del día a todos los centros de monitoreo de la zona. Y eso generaría, digamos, una suerte de confianza. ¿Es eso? No, porque es un aspecto, o sea, que hay un caso muy, muy, muy interesante que se hizo en Valdivia, después de la crisis de los cisnes que involucró a Arauco. ¿Se acuerdan que hubo el fallo del Tribunal de Primera Instancia que estableció que la causa, que desde el punto de vista judicial, que es distinto al punto de vista científico, sí, claro, desde el punto de vista judicial, la causa de la migración y muerte de los cisnes había sido la instalación de la planta de Arauco en San José de la Mariquina. Entonces, entre las 5 resoluciones que adopta hay una resolución que es recuperar el humedal. ¿Cómo recuperar el humedal? Es un problema tan difícil como el de Puchuncaví, Ventana, Quintero. Se estableció para eso un consejo científico social, que lo estableció el Consejo de Defensa del Estado con Arauco, en la cual se invitaron a todos los actores, o sea, la Universidad, Acción por los Cisnes, y se activó la organización de los habitantes del humedal. Y se estableció en ese proceso durante un año, bajo la égida, en cierto modo, del Consejo de Defensa del Estado, un programa de remediación y de recuperación del humedal. Ese programa se le presentó a la jueza para que lo validara, porque formaba parte de sus resoluciones. Miren qué interesante cómo se realizó. O sea, en cierto modo, el Poder Judicial delega soberanía y autoridad en una instancia científico-social. La jueza lo autoriza y se comienza a aplicar. Pero esta aplicación está siendo monitoreada
por los mismos actores que formaron parte del acuerdo. Entonces, lo que se trata aquí es que los acuerdos sean monitoreados y no se le entregue solamente al fiscalizador, o sea, a la autoridad pública, esa función. Porque hoy día, lamentablemente, la ciudadanía no confía a ojos cerrados en esa capacidad fiscalizadora de la autoridad pública. Y en el caso de Arauco, en esa oportunidad, el fallo establece que es la misma empresa la que tiene que financiar para siempre jamás no solo la implementación, sino que el monitoreo de que eso ocurra y siga ocurriendo en el tiempo. Ahora, exactamente, incluso con unas zonas que son como de control, donde que como está el luchecillo y que... Eugenio Tironi, al final este libro Controversia, sin querer queriendo, o a lo mejor queriendo, es una gran reivindicación a tu profesión original, que es la sociología, ¿no es cierto? Porque, y uno lo ve, los que tenemos hijos en edad de decisiones de profesionales, es en el entorno de los cabros que uno ve, la sociología empieza a presentarse como una alternativa hiper plausible y está dentro de las posibilidades, porque ha tomado mucha fuerza en las organizaciones. El papel de un sociólogo es el que es capaz de entender y juntar desde lo que estudian, desde muchas cosas científicas, de mucha estadística, hasta también mucha comprensión del medio. Y también lo junto con ese horrible concepto de los 90 o los 2000, principio de los 2000, de la responsabilidad social empresarial, que era plantar, cuando tú tenías el impacto aquí en Santiago o en las grandes ciudades, ir a plantar 10 árboles a la Patagonia, y con eso tú podías hacer cualquier fechoría en las ciudades. Estoy ridiculizando, pero es realmente que las empresas, dentro de ellas, tienen a un gerente que es capaz de tener relaciones, o tiene la necesidad de tener relaciones con el entorno, tan importante como el gerente de finanzas, que es capaz de ir a un banco a financiar un proyecto. De lo contrario, si esa pata está coja, las empresas no van a poder volar en el mediano y largo plazo. Sí, a mí a ver, sobre eso, dos reflexiones. Es cierto, la sociología está como tomando una importancia que no tenía en el pasado. No toda la sociología, esto podríamos hablar de aquí de la sociología clínica, o sea, esta es una sociología que tiene vocación de intervención. Y tiene vocación de intervención no solamente a través del Estado, que era un poco la vieja tradición de los 60. En general, uno estudiaba sociología, como decía Cardoso, porque le gustaba el socialismo. Y porque quería, en el fondo, tener influencia sobre ser un mandarín en la política. Y tu marco de trabajo en el Estado. Y tu campo de trabajo en el Estado. Era la universidad o el Estado. Exacto. O un partido político, del cual tú eras un cierto intelectual orgánico. Se ganaron un espacio en la empresa privada. Hoy día se ha ganado un espacio re importante en la empresa privada. La sociología académica, sin embargo, en Chile está, como en todo el mundo, hiper encapsulada, hiper especializada, hiper globalizada. Esto no tiene mucho diálogo con lo que es la sociología propiamente académica en Chile. Tiene más diálogo con la sociología que se hace en las escuelas de gobierno o en la escuela de políticas públicas. A eso me refiero. Ahora, lo que es interesante es lo que tú dices respecto a las empresas. Claro, las empresas tenían esta costumbre de pagar con otra moneda. O sea, tú hacías daño ambiental y pagabas con empleo, como tú dices, o tenías un daño. Eso, sí. Y esa es una cuestión que hoy día obviamente no vale más. O sea, hoy día se exige un pago en la misma moneda. Si tú ese daño ambiental, ve cómo repara ese daño ambiental, o lo minimiza, o lo compartimos. Pero no me venga a decir que me va a generar... O te adelantas al daño ambiental, te adelantas a que tus stakeholders, tu gente, cómo ve la presentación. La sensibilidad respecto al daño ambiental, eso es lo que nosotros vemos también en el terreno, es muy alta hoy día entre los chilenos. O sea, si uno va y hace un estudio en el entorno de cualquier industria, si van a plantear como primera objeto de preocupación el daño ambiental. Y el daño ambiental tiene muchas denominaciones, no solamente el aire, es la congestión, es el polvo, son muchos factores. Los cambios en los modos de vida, en las culturas de una comunidad. Exactamente. El impacto. Pero lo que es interesante, yo encuentro, es lo que pasaba en la empresa. Esta era una preocupación, en primer lugar, de la capa muy superior, que para lo cual contrataban a consultores en ciencias blandas, en pseudociencias blandas, entre los cuales estábamos los sociólogos, los antropólogos, los psicólogos, pero esto no entraba en la línea. Aquí el gran cambio que había es que esto entró en la línea. Entró en la línea de las empresas. Y que hoy día gente con competencia en el mundo de lo blando, digámoslo así, no solamente entra en la línea, sino que tiene altas probabilidades de ascender en la línea. Entonces me doy cuenta, yo pensaba el otro día... por ejemplo, en el caso nuestro, curiosamente, cada vez tenemos más relaciones
no solamente con la línea, sino con gente que está a niveles tercer, cuarto, quinto lugar en la línea. Esos son nuestros interlocutores. Porque está permeando todo el proceso de una empresa. Entonces, claro, uno decía, oye, pero pucha, perdiste el acceso que parecía tan atractivo a la primera línea. Claro, porque ese es un acceso ficticio, porque era muchas veces porque el inversionista, el gran ejecutivo había ido a Davos o había estado, no sé, en una conferencia en Londres, había quedado pero mucho más valioso lo nuevo, lógico, que alguien esté en la estructura de una empresa. Lógico, y esto está hoy día de pleno en la estructura. O sea, el cambio que han vivido en las empresas chilenas en esta materia es extraordinario. Eugenio, tú estás hablando de un cambio en la empresa. Y además hay una cosa muy interesante respecto a lo que planteaba Matías, que es que históricamente se habla de mitigar, reparar y compensar, pero el I se lo agrego yo, porque antes era o mitigar, o reparar, o compensar. Y hoy día se entiende que es mitigar, reparar y compensar. Y remediar. Agrégale ahora el remediar. El remediar. Claro, pero ¿qué forma? Probablemente haciéndolo hacer cosas puede que remedies, pero estoy de acuerdo. El clásico del o hago esto, o hago esto otro, hago lo demás, ahora hago los tres. Y en ese sentido, desde la empresa hay un cambio, falta mucho, pero hay un cambio muy relevante. Pero de repente uno ve que desde la oposición profesional a los proyectos, desde el activismo medioambiental, por ejemplo, o desde el activismo comunitario, no hay esa misma comprensión global. Y yo lo hice hace un tiempo, uno recorre Quintero, recorre esa zona, y la consigna es que se vayan, y que se vayan todos. Lo que tú al principio planteabas, que eso es irracional, a partir de que se destruye un modo de vida, y que finalmente desde la perspectiva ya de la sociología, el efecto finalmente es mucho peor que el inicial. Mucho peor lo pongo yo, pero en el fondo estamos viendo una parte de la ecuación que se sofistica, que entiende conceptos de largo plazo, pero me temo que al otro lado uno se encuentra con algo completamente distinto. No, pero es que eso es medio inevitable, o sea, y ha sido súper estudiado, o sea, así como tú te encuentras en el mundo de la empresa, digámoslo así, exceso. Sí. Lleno de exceso. Todavía hay canales que dicen estoy invirtiendo 200 millones de dólares, nadie me va a parar. Obviamente. Y veo cómo hago lobby con la autoridad y me las arreglo y sorteo tal y tal cual otras regulaciones. En el mundo del activismo, en el mundo de las organizaciones sociales, pasa algo parecido. Pero además el activismo tiene una cosa que es medio desorganizado, es bastante anárquico. Además tiene algo testimonial. Digámoslo así, uno debería dar por descontado que el activismo tiene un cierto grado de exceso. Además, fíjense que su principal motivación y objetivo es colocar el tema en la agenda. Para colocar el tema en la agenda tienen que ser, de cierto modo, excesivos. Me tocó estar el otro día en una marcha que iba desde la Greda Ventana, que lo organizaban las mujeres en zona de sacrificio, pacífica, ordenada, lúdica. No era con gente que venía de toda la región. Y llegamos a Ventana, donde estaba el proscenio, donde se iba a hacer el acto, y se sube arriba del proscenio una persona con un micrófono, esto así... Megáfono. Un megáfono, exactamente. Y comienza a decir, compañera, compañero, aquí no le estamos haciendo daño a nadie. Aquí no estamos consiguiendo ningún objetivo. Vámonos al cruce de la Greda, paremos el tráfico, porque ahí además están golpeando a una mujer embarazada. Todo lo cual era chica. Y las mujeres organizadoras del acto pedían, por favor, mantengamos la paz, el orden, que hay niños, hay ancianos, tenemos un acto artístico. Y bueno, y una parte del grupo partió allá a un pequeño enfrentamiento con carabineros, pero que fue lo que salió en la televisión. Fue lo que salió en la televisión. Entonces, te fijas, el activismo tiene estos rasgos, pero yo tendría mucho cuidado en satanizarlo, sí. O sea, hay algo excesivo que es natural a su función. Y esto también me hace pensar, en 10 segundos se puede. 10 segundos, no puedo pensar en 10 segundos. Consuelo. Es muy poco tiempo. No, en cómo se aplica también a todo orden de cosas, en políticas públicas, y también un poco en la discusión tecnocracia versus política, aplicada de otra manera, porque al final en este modelo tiene también que ver con que tú no puedes aplicar, o sea, que el óptimo de soluciones
muchas veces no es el mejor que tú aplicarías en un vacío. Por supuesto. En un vacío tú dirías 2 más 2 es 4 y se tiene que hacer de esta manera y así lo hago rápido, lo soluciono y ya está. Moverse en un mundo de grises, claro. En un mundo de grises que quizás desde la tecnocracia mirado como, claro, como... Es como, perdón, se va a demorar 500 años en llegar a una solución que ni siquiera es la mejor, cuando si usted lo hace a mi manera, rápido, eficiente, no sé qué, pero al final dejas en el camino heridos que quizás no te van a permitir aplicar esa solución óptima que tú pensabas. Exactamente. Solo pensar que las escuelas de sociología estuvieron cerradas una época en este país, hace no mucho tiempo, y hoy día son los principales aliados de la producción. Don Eugenio Tironi, 1.000.000 de gracias por haber estado. Muchas gracias por invitarme a hablar de esto. Profesor del Río, fue duro lo que usted dijo. Pero sí, porque la dictadura, teatro, sociología eran sospechosos. Sí, somos sospechosos nosotros de estarle quitando espacio al siguiente programa. ¿En librerías o no? Seguimos con la... Oye, controversia, fundamentos, desarrollos, críticas. Sobre esto que hemos estado conversando con Eugenio. Gracias, Eugenio. Muchas gracias. Ciclistas ponen en duda la eficacia del uso de casco mientras que el gobierno lo defiende. ¿Qué te parece? ¿Los ciclistas? Los ciclistas, sí. Vamos a cambiarlo por ciclistas. Pero, en fin. Y en nuestro ciclo de plazas nos vamos a Plazas 3, Plaza Stanislas, en Nancy, en Francia. Buenos días, ya ven información privilegiada.